Muchas gracias, PACOE, por esta oportunidad de tener esta mesa en la que vamos a hablar de dos temas o de dos sectores muy relevantes en la economía española. Vamos a hablar sobre economía circular y vamos a hablar sobre el sector agua, dos sectores que están tremendamente de actualidad y los cuales pues, tienen unas perspectivas muy interesantes en los próximos años. Si os parece, la manera de estructurar la mesa, vamos a empezar con una intervención del comisionado de Economía Circular y después vamos a realizar un coloquio con el resto de participantes donde iremos discutiendo diversos temas. En este sentido, si os parece, vamos a hacer una pequeña ronda de presentaciones que yo creo que tiene todo el sentido del mundo. La vamos a hacer rápida. Conmigo está Alejandro Dorado, que es comisionado para la economía circular. También tengo el placer de contar con Federico Ramos, director de Veolia en Madrid y también presidente de AGA, una persona referente en el sector agua con muchísima experiencia en el sector. Carlos Segura, que está aquí a mi izquierda, es director de estrategia de Urbaser y nos podrá dar una visión muy interesante sobre economía circular y cómo se junta también la economía circular con el binomio del agua. Conmigo también está, por supuesto, Mariano González, clásico también del sector. Es el consejero del canal de Isabel II. Todos podemos decir que disfrutamos de la calidad del agua del Madrid y que contamos con esta infraestructura tan crítica para la región. También está conmigo a mi derecha Julián Núñez, presidente de Chopin. Y por último, y no menos importante, Luis Martí, director de Políticas Públicas y Regulación de Acciona. Yo creo que he hecho la presentación, no me he dejado a nadie. Si te parece, Alejandro, te cedo a ti la palabra y empezamos con tu intervención. Pues muchas gracias, Santiago. Espero que se me oiga bien. Bueno, voy a empezar dando las gracias y también con una pequeña crítica porque no hay ninguna mujer en esta mesa y creo que debería haberla. Bueno, para la próxima vez seguro que nos fijamos en este tipo de cosas. Quería también empezar, bueno, creo que el objetivo de la sesión es informar sobre los avances del PERTE, ¿no? Las iniciativas que llevamos a cabo a través del PERTE para la economía circular, pero también me gustaría empezar un poco respondiendo a la pregunta de por qué estamos impulsando el PERTE de economía circular. Creo que es bastante importante tomar conciencia, tener un diagnóstico compartido sobre la situación en cuanto a retos ambientales en la que nos encontramos. Creo que lo vais a hablar en la sesión de después y probablemente habrá salido también a lo largo de la jornada de hoy, en la que habéis tenido pues muchos conferenciantes, muchas personas aquí involucradas en la gestión de los PERTE, pero bueno, la base, el por qué estamos haciendo esto es la situación ambiental en la que nos encontramos, ¿no? En cuanto a la crisis climática, creo que hay pues, más sensibilización sobre el momento en el que estamos, sobre las consecuencias que también tiene estas emisiones, esta forma en la que hacemos las cosas, esta forma de deteriorar el medio ambiente. Hace poco, creo que esta semana, salían dos noticias que creo que son bastante fundamentales porque nos ayudan a entender, ¿no? Porque es importante que tengamos el medio ambiente presente en nuestra forma de hacer las cosas. Una de ellas era que se calcula ya que hasta 2050 vamos a tener un detrimento en el crecimiento del PIB de un 20% por causas relativas al cambio climático. La otra, relativa a la salud de las personas, se calcula un 30% más de muertes por causa de calor en Europa a consecuencia del cambio climático. Pero, sin embargo, hay otras crisis de las que se hablan menos, como la crisis de biodiversidad o la contaminación, que creo que también tenemos que tener presente desde todos los puntos de vista, como administraciones públicas, pero también como empresas. Y en la base de esas crisis, en la base de ese deterioro de los ecosistemas, de los servicios que nos proporcionan los ecosistemas, cuyo deterioro también tiene repercusiones económicas. 40% de la economía se basa directamente en la biodiversidad y estamos deteriorando esos servicios que nos proporcionan los ecosistemas de forma gratuita, y eso también entra en conflicto con los intereses económicos y con los intereses sociales. Si no vamos al origen de esas crisis, que son esa triple crisis que se llaman en el contexto internacional de contaminación, de crisis climática y de crisis de biodiversidad, no vamos nunca a atajar, ¿no? la causa última. Y esa causa es nuestro modelo productivo, el modelo lineal de extraer, producir, consumir, tirar,
que Naciones Unidas lo identifica, como decía, como el origen de esos retos ambientales y que, bueno, si miramos las estadísticas, pues la verdad es que producen preocupación. En solo 50 años hemos multiplicado por 3 la cantidad de materiales que extraemos del planeta, la cantidad de residuos que generamos es también increíble, 2.000 millones de toneladas a lo largo del año, unas cifras que además van en aumento y se van a multiplicar por 2 para 2050 hasta los 4.000 millones de toneladas. Está claro que tenemos que cambiar esta forma de hacer las cosas, incorporar la circularidad a nuestra forma de producir y de consumir, desacoplar nuestro uso infinito de materiales que son finitos del crecimiento económico y del crecimiento en el bienestar, ¿no? Creemos que, como ha pasado con las energías renovables, es posible desacoplar la emisión de CO2 del crecimiento económico, lo estamos viendo, y también creemos que mediante la circularidad es posible desacoplar ese crecimiento económico del uso, como decía, infinito de materiales que son finitos. Ahí surge la economía circular, pero también la visión que compartimos desde el Gobierno es que esta transformación que bueno, necesitamos, ¿no? Incorporar por una cuestión de meros límites ambientales, ¿no? Que estamos ya sobrepasando, es también una oportunidad económica. Y ahí, como ha pasado con las energías renovables y con la descarbonización de la economía, hay oportunidades también de negocio, ¿no? La economía circular, al fin y al cabo, consiste en algo que toda empresa busca, que es optimizar su uso de recursos, dotar de mayor eficacia al uso de recursos. Cuantos menos recursos utilizamos para nuestros ciclos productivos, cuanto menos residuos generamos, que luego, además, gracias a una normativa bastante extensa, como sabéis, que se está desarrollando para intentar incorporar esas externalidades negativas a los ciclos productivos, pues bueno, mayores ahorros tiene esa empresa, también mediante esa apelación que cada vez tiene más importancia al consumidor responsable, cada vez todos como consumidores buscamos pues, una mayor implicación por parte de las empresas en cuanto a los servicios y los productos que nos ofrecen con respecto al medio ambiente. Entonces, todo eso repercute en positivo en el quehacer, ¿no? de las empresas, en la competitividad de las empresas. También son fuentes de creación de empleo. La Comisión Europea calcula 700.000 los empleos en España un 10% de esos 700.000 que se crearían hasta 2030. Son sectores o nichos en los que hay que invertir mucho en I+D+I, hay que hablar y despegar un poco de la mirada. Cuando hablamos de economía circular, muchas veces nos vamos siempre al mundo de la gestión de residuos, pero hay que elevar la mirada y la economía circular empieza en el diseño del producto, en el ecodiseño. Aproximadamente 85% de los recursos y de los residuos que genera un bien están determinados por ese ecodiseño, por cómo hemos pensado ese producto. Tenemos que pensar los productos para que los materiales que lo constituyen duren más, para que no se conviertan en residuos, sino que se puedan incorporar al ciclo productivo de una forma más ágil. Perdón. Todo esto... Todo esto tiene que ver con la economía circular, no meramente la gestión de residuos. También, y es algo que sabéis que preocupa a la Unión Europea y que fue además parte de las prioridades de la presidencia española del Consejo, la autonomía estratégica abierta, ¿no? Cuanto más incorporamos la economía circular a nuestra economía, pues más capaces somos de hacer ganancias en esa independencia frente al exterior, sobre todo de lugares o de materiales que pueden comprometer el conjunto del ciclo productivo hasta llegar a nuestro país si no está bien atado, ¿no? Bueno, en este contexto es donde surge el PERTE para la economía circular. Sabéis que son alrededor de 500 millones de euros dedicados a esta adquisición de circularidad en diferentes sectores de la economía española. Básicamente el PERTE se estructura en dos líneas. Una línea que es transversal para el conjunto de las empresas de nuestro país. Para este tipo de línea están consignados 192 millones de euros. Aquí, y de forma muy esquemática, ya resolvimos una convocatoria, 165,5 millones de euros fueron los millones resueltos. Fue una convocatoria que consideramos que fue bastante exitosa. Tuvo una
digamos, acogida por parte de todas las comunidades, un reparto bastante equitativo por parte de todas las comunidades autónomas, exceptuando el caso de Cantabria y Canarias, que no tuvieron ningún proyecto beneficiario. Sí que el resto de los 102 proyectos beneficiarios pues estuvieron bastante repartidos, tampoco Ceuta y Melilla, pero porque no hubo ningún proyecto participante de las ciudades autónomas. En esta línea transversal, en el conjunto del PERTE en general, hay 4 líneas que queremos potenciar. La primera de ellas es la investigación del desarrollo para el ecodiseño, como decía al principio, la importancia del ecodiseño a la hora de dotar de circularidad a nuestras empresas. La segunda es la digitalización, porque también tiene una contribución a la hora de dotar de mayor racionalidad al uso de los recursos, ¿no? A través de la inteligencia artificial, también mejorar la trazabilidad a través de tecnologías como blockchain. Se puede también acoger una empresa, solicitar este PERTE. La tercera vía es la de lo que llamamos mejoras ambientales, que es consumir menos materias primas vírgenes o también incorporar materias primas secundarias a los procesos productivos. Y hay una cuarta vía que se dedica más a los gestores de residuos, que es las mejoras en la gestión de residuos de terceros. Estas son las líneas básicas y, como decía, las que empleamos en esta primera convocatoria para la línea transversal. Va a haber una segunda convocatoria, ya la anunció hace unas 3 o 4 semanas el secretario de Estado, con 20 millones de euros. Así a modo también global, todas las convocatorias de este PERTE estarán publicadas antes de finalizar este primer semestre del año 2024. En cuanto a esta segunda convocatoria de la línea transversal, en breve estará en información pública para que también podáis, las empresas o las personas interesadas, hacer aportaciones y también hemos detectado ciertos campos de mejora con respecto al análisis de la primera convocatoria que aplicaremos. Irá más dirigida a las PYME, pese a que en la anterior también queremos un gran protagonismo de las PYME. 40% de los fondos de la primera convocatoria fueron para las PYME, 60% para empresas no PYME. Y luego hay otros 300 millones de euros que van repartidos a algunos sectores de la economía que hemos identificado también en diálogo con las empresas mediante las manifestaciones de interés que hubo como prioritarios, bien por el potencial de mejora que tienen en cuanto a la reducción del impacto ambiental, bien por su participación en el PIB, en la creación de empleo, también su presencia a nivel territorial, incluso algunos sectores que son bandera de nuestro país, como son el del textil, la moda y el calzado, al que hemos reservado cerca de 100 millones de euros, el sector de los plásticos, no solo para las empresas, los plastiqueros que se dedican al plástico, sino para cualquier empresa que utilice el plástico en sus ciclos productivos o en su comercialización, ¿no? También el empaquetado, el embalado. Para esto también van, como decía, 100 millones de euros. Y luego hay otro tercer sector, el de los bienes de equipo de energías renovables. Luego supongo que los compañeros de IDAE también hablarán un poco más en concreto del sector, pero nos parecía importante cerrar el círculo de las energías renovables. Es un sector que, como sabéis, está en ebullición y estamos haciendo un despliegue por todo el territorio bastante masivo y teníamos que pensar en cómo devolver esos materiales o hacer que esos materiales durasen en el ciclo de vida, ¿no? Su ciclo de vida se prolongase al máximo. Pues ya estamos pensando en cómo recuperar esos materiales tanto de los aerogeneradores como de las fotovoltaicas, también de las baterías, ¿no? Que también ya sabéis que es muy importante en eso que me refería al principio de autonomía estratégica abierta de la Unión Europea, y que hay legislación, tanto el reglamento de baterías como el reglamento de materiales críticos que van por esa línea. En esos tres en esos tres sectores, textil, moda, calzado, plásticos y bienes de equipo de energías renovables, también, como decía, antes de finalizar el primer semestre de este 2024 estarán las convocatorias. La de textil ya está abierta desde el pasado 10 de abril hasta el próximo 10 de junio. Van a ser siempre 2 meses en los que van a estar abiertas las convocatorias. La de plásticos, si no es mañana viernes, será la semana que viene, estará en información pública y esperemos que esté publicada la convocatoria a finales de mayo, principios de junio. Y la de bienes de equipo de energías renovables, algo parecido. Tenéis bastante información sobre ellas ya publicada, porque la de textil, moda, calzado y plásticos cuelga de una misma
orden de bases, que ya está publicada, creo que fue el 20 de febrero cuando se publicó. La convocatoria de textil bebe de esa orden de bases y la de plástico beberá, y la de bienes de equipo se publicarán de forma prácticamente simultánea la orden de bases y la convocatoria. Cambios que se han producido con la adenda, pues ha sido la capacidad de gestionar estos fondos. En la línea de sectores específicos hemos podido incorporar a entidades implementadoras, como en este caso son la Fundación Biodiversidad y el IDAE, para bueno, pues poder prolongar el plazo de ejecución y también poder agilizar la tramitación. Tanto la de textil como la de plásticos pivotan sobre la Fundación Biodiversidad. Además, bueno, es una fundación dependiente del Ministerio que funciona muy bien, algunos de aquí la conocéis, y hay un acompañamiento además muy específico durante todo el proceso de resolución de dudas, y también una vez se han adjudicado los fondos, seguimiento, digamos, prácticamente de la mano para aquellas empresas que lo estén ejecutando. Y el de bienes de equipo de energías renovables pivotará sobre el IDAE. De todos modos, toda la información estará disponible a medida que vayamos abriendo los procesos de participación pública y posteriormente convocando las convocatorias en la página de tanto del Ministerio como del IDAE o de la Fundación Biodiversidad en su caso. Sin más, yo os agradezco esta oportunidad de divulgar un poco lo que es la economía circular, la importancia que tiene y la importancia que tendrá para el futuro de las empresas. Creo que el PERTE es una oportunidad pues para distinguirse y para tomar la delantera por parte del sector privado español en una revolución que está en marcha y que, bueno, que no tiene salida, que sabemos que las cosas van hacia allá. Lo podéis ver a nivel europeo en cuanto a legislación, y como decía al principio, los límites ambientales están ahí y tenemos que dotarnos de circularidad por competitividad, pero sobre todo también por los criterios ambientales a los que me refería. Luego, si queréis, cualquier duda que tengáis o que se me hayan olvidado algún detalle durante la exposición, pues los podemos resolver. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la intervención. Yo creo que es una foto muy precisa de cuál es la motivación que ha suscitado el PERTE de economía circular y una muy buena síntesis de los pasos y los recursos que estamos poniendo alrededor de la economía circular. A mí me gustaría, antes de empezar al coloquio, bueno, en primer lugar, la idea del coloquio es tratar dos temas fundamentales. Al final, como he dicho al principio, estamos cubriendo dos sectores que están muy íntimamente relacionados, porque al final economía circular, en un concepto amplio, es un sector tremendamente, una actividad tremendamente transversal que afecta a la industria, a casi cualquier actividad productiva. Está asociada a la economía circular y es casi un cambio de paradigma que muchas veces se pierde y solo, como ha comentado Alejandro, se visualiza en lo que es la gestión de residuos, pero tiene un alcance mucho más amplio. Pero no debemos olvidar que también en la mesa vamos a hacer un zoom específico al sector agua. El sector agua, sobra decir que es un sector crítico en nuestra sociedad. Es evidente que el agua tiene una dimensión como bien público y como elemento fundamental para sostener ya no la actividad económica, sino la vida humana, es evidente. Por desgracia, a veces en España, por hacer algo de autocrítica, nos acordamos del sector agua cuando tenemos sequías, como las que hemos estado sufriendo en los últimos 2 años. Yo tampoco quiero extenderme demasiado, pero la estructura del coloquio lo quería, o como pensaba hacerlo, era empezar a barrer tanto para el sector agua como para el sector de gestión de residuos, economía circular, cuáles son los principales retos a nivel sectorial a los que se están enfrentando ambos sectores, y luego pasar y hacer un detalle más específico de un poco el tema central que nos ocupa en esta jornada, que es cómo están funcionando los PERTEs, en concreto el PERTE que ha comentado Alejandro y el PERTE de digitalización, y sobre todo tener una visión amplia, porque al final el PERTE no deja de ser un mecanismo más de colaboración público-privada. Yo creo que tanto el sector agua como el sector de la economía circular, cuando la gestionamos los residuos, tienen en común que son sectores fuertemente regulados y donde de manera natural la colaboración público-privada emerge. Entonces, a mí me gustaría también que, más allá de discutir sobre el PERTE, los aspectos positivos, cómo lo podemos mejorar, que yo creo que eso se ha discutido en muchas de las sesiones que hemos tenido durante este día, también demos una reflexión
sobre qué modelos de colaboración público-privada tienen sentido. Y por último, pues por la tercera pieza, ¿no? Partimos de los retos de los sectores, hacemos énfasis en el PERTE, también tengo una discusión abierta, ya que tenemos la suerte de contar con empresas líderes en ambos sectores, una reflexión sobre oye, qué líneas de innovación, qué líneas de I+D, qué cosas distintas pensamos que pueden ocurrir en el sector en los próximos años y cómo futuras colaboraciones o futuras incluso, cómo podríamos diseñar posibles ayudas o PERTES a futuro para que encajen en la dirección a la que está yendo el mercado. Dicho esto, si os parece, podemos empezar más con la ronda de coloquio. Yo creo que tendría sentido si la primera pregunta, ¿no? Respecto a retos del sector agua, que pueden ser retos regulatorios, pueden ser retos económicos, pueden ser retos de infraestructura. Me gustaría empezar, a lo mejor, si os parece, contigo, con Mariano, ¿no? Desde la perspectiva de un operador público que posiblemente es el líder de gestión de agua como operador individual en España, uno de los más relevantes, y que tenéis la suerte de tener una gestión muy integrada, ¿no? desde todo el ciclo de la gestión urbana. Si nos pudieras dar una primera visión, antes de entrar en el detalle del PERTE digitalización, de, oye, ¿cuáles son los retos que tú estás visualizando en el sector y dónde crees que están las posibilidades y el futuro? Pues yo creo que es una buena manera de empezar la discusión. Gracias, Santi. Buenas tardes a todos. Antes que nada, un pequeño... Tengo consejo de administración a las 5 y comprenderán que no puedo faltar, lógicamente, ¿no? Porque me toca reportar al consejo. Los retos yo creo que son compartidos, más allá de que Canal efectivamente sea el primer operador público del sector en España y en Europa, empresa pública, como todos saben, de dilatada trayectoria, más de 173 años, pues son comunes, ¿no? Hablábamos ahora, justo cuando tomábamos un vino, de que hace falta inversión. Y hace falta inversión en general en el sector del agua en España. Mucha inversión, porque hay un déficit acumulado de inversión durante muchísimos años. Esto es una realidad objetiva que creo que nadie que esté informado puede cuestionar. Y esas inversiones tienen que ver también con el ciclo integral del agua en el ámbito urbano, ¿no? Donde vive la mayor parte de la población española. Tenemos exigencias normativas, las exigencias regulatorias son obvias, son evidentes, van a ser aún más. Tenemos la normativa sobre agua potable que nos va a exigir hacer muchas más analíticas de las que estamos haciendo ahora, porque hay que garantizar cada vez más, y me parece absolutamente lógico y razonable, la salud pública. Pero también tenemos la directiva de tratamiento de aguas residuales, absolutamente, creo que disruptiva en muchos aspectos, pero que también plantea incertidumbres en relación a las inversiones necesarias para cumplir esos objetivos también decir que se han modulado en cierto modo, porque al principio pues asustaba, sobre todo para los que vamos a tener que gestionar las instalaciones de depuración y acometer las inversiones que esa directiva planteaba, ¿no? Como todo en la vida va decantando y creo que hemos llegado a un punto de racionalidad que espero que sea factible cumplir en los escenarios que se plantean. Los retos son que tenemos que prestar servicio, y hablo ya en el ámbito urbano exclusivamente, durante 24 horas, 7 días, 365 días del año. Y esto es continuo, porque la demanda hay que satisfacerla. Y la gente está acostumbrada en nuestro entorno. Lamentablemente esto no sucede, por ejemplo, en LATAM, donde saben que también Canal pues, tiene alguna operación. Está acostumbrada a que el agua salga del grifo y que sea un agua de calidad. El agua, y esto ya es una anécdota, el agua de Madrid, que si es la mejor o la peor, esto ya es una cuestión de gustos. El agua es apta o no apta legalmente, no hay más, ¿no? Luego ya es una percepción subjetiva. Pero el agua tiene que salir. Y efectivamente, la dificultad de nuestro sector es que maneja un recurso que no podemos controlar, porque si yo necesito producir electrones, los produzco, ya sea con una nuclear, quemando gas, con placas solares o con molinos o con otras muchas fuentes de energía. Pero de momento no inventamos cómo producir agua. Alguien me puede decir, sí, desalando agua de mar, ¿no? Quitando sal, sobra sal y tenemos mucha agua. Pero más allá de eso, la realidad es que necesitamos de la meteorología para que podamos hacer esa captación de agua y distribuirla. Y ese es un gran reto de mantener infraestructuras que además tienen que estar interconectadas todas y que los escenarios futuros pues, plantean que tendremos que usar seguramente con mayor intensidad recursos no convencionales, ¿no? He citado la desalación, pero también está la reutilización. Creo que esta idea es sobradamente conocida, no descubro nada y compartida por todos los compañeros de mesa. Obviamente, para abordar esto hay que superar muchas barreras. He citado la de la inversión, hay que acometer inversiones muy importantes.
haciendo una estimación de trazo grueso, porque realmente no lo tenemos todavía calculado con precisión, pero los datos a nivel global de la Directiva de Aguas Residuales hablan de cifras tremendas. Estamos hablando de muchos miles de millones, de más de 30.000 millones. Haciendo una extrapolación, podríamos interpretar que a Madrid, para adaptarse a esa normativa, le van a tocar 600, 700 millones de euros. Pero es que también hay que acometer las inversiones de las depuradoras de Madrid para que cumplan los parámetros de nitrógeno y fósforo. La inversión son 1.000 o 1.200 millones de euros y cada día que pasa es más dinero. Por lo tanto, inversión, superar esos retos regulatorios, enfoques proactivos de economía de escala, en los que efectivamente probablemente Canal pueda ser un ejemplo, por ese modelo territorial en el que suma a la totalidad de los municipios, o a la práctica de los municipios de Madrid, y la economía de escala que ayuda, sin duda. Tener un sistema que nos permita jugar para satisfacer esas demandas que se producen permanentemente todos los días del año. Y también cambios culturales, ¿no? Seguramente pasarán años, pero habrá que abordar cambios culturales respecto a la percepción de determinados recursos que hoy en día generan cierto rechazo. Por no extenderme más. Y sí un apunte, me gusta mucho que esté el comisionado de Economía Circular, porque yo creo que todos los que estamos en esta mesa y los que están ahí, el sector del agua ha sido históricamente el sector que más ha hecho en materia de economía circular, cuando no se hablaba de la economía circular, concepto acuñado recientemente, pero históricamente aplicado por este sector con absoluta diligencia y con muchísimo esfuerzo. Y bueno, yo creo que es un claro ejemplo de que el mundo del agua necesita el protagonismo que se merece y que es el que demanda la sociedad. Digo esto porque surgirá en el debate, estaba leyendo, mientras oía al comisionado hablar, los datos de la página de AIREF, que se publicaron ayer respecto al cumplimiento de el dinero de los fondos de recuperación y resiliencia, y me llama la atención y me satisface que sea la Comunidad de Madrid la primera comunidad autónoma de los 5 organismos que mejor están ejecutando los fondos, quitando 4 institucionales que, bueno, pues son ADIF, Red Eléctrica de España, el IDAE y el cuarto no recuerdo. El siguiente es la Comunidad de Madrid, pero cuando uno ve los componentes, y quería llegar ahí, no veo el agua por ningún sitio. Y esto sí que sería interesante que nos hiciera reflexionar. Aquí veo que hay un gran volumen de dinero, y veo a mi amigo Arturo aquí, que estará encantado, para movilidad sostenible, para ciencia e innovación, para modernización de las administraciones públicas, para conectividad digital, para inversión ferroviaria, para programa Kit Digital, para I+D+I en otros ámbitos. Nada para el agua en los 10 primeros componentes que tienen más volumen de inversiones. Es un poco llamativo, cuando menos, ¿no? Y quizá dé lugar a algún debate al respecto. Muchas gracias, Mariano. Perfecto. Muchas gracias, Mariano. Yo creo que hay un primer elemento, ¿no?, que es el déficit de inversión. De hecho, es un tema que nosotros desde Price hemos trabajado bastante con el sector y yo creo que es un punto muy relevante. De hecho, un poco hablando de memoria, yo me acuerdo que al principio de los 2000 estábamos en niveles de inversión en agua en torno a los 4.000, 5.000 millones de euros, y las últimas cifras que nosotros estábamos mapeando, pues estábamos más en torno a los 1.500, o sea, estábamos casi invirtiendo menos de la mitad de los recursos que invertíamos solo hace poco tiempo. A lo mejor, por seguir por esta parte de la mesa, Federico, yo creo que un poco la cuestión sería retos del sector, y también, sobre todo, desde la perspectiva también de un operador como Veolia, que al final tiene en su ADN la colaboración público-privada. Un poco aquí la pregunta sería cómo puede también los operadores especializados y los modelos de colaboración público-privada de manera general poder cubrir o ayudar a gestionar este gap o estos retos que tiene el sector ahora mismo. Pues, muchas gracias. Trataré de no sonar demasiado repetitivo porque Mariano ya lo ha explicado muy bien, la situación que tiene el sector del agua, sus retos esenciales. También decía Alejandro, el cambio climático y el estrés hídrico al que nos sometemos nos va a obligar a responder de una forma más eficiente en el mundo del agua. ¿Y qué podemos hacer los operadores del agua, los operadores privados? Los operadores privados, desde luego, podemos aportar tecnología, conocimiento, experiencia. Creemos que quien tiene la experiencia en muchos sitios, como son nosotros, en muchas poblaciones, nosotros
y muchos de los compañeros de la mesa también la tienen en sus organizaciones, tenemos experiencia solo en España en casi 1000 municipios, 12 capitales de provincia. Eso te genera un conocimiento, una economía de escala que necesariamente te va a ayudar a ser más eficiente, a dar mejor respuesta, aportar tecnología, aportar financiación, que desde luego para los municipios españoles será útil. Podemos aportar gestión del dato y de la información, que cada vez es más reto, y eso se lo podemos aportar a las administraciones españolas. A cambio, sí que solicitaríamos o necesitaríamos de las administraciones españolas un marco actualizado sobre la gobernanza del agua. Pensad que el agua tiene un sistema de asignación que no es un mercado, no se fija un precio a través del cruce entre la oferta y la demanda. El agua se asigna en concesiones y lo que se paga por el agua es el resultado de la incorporación de costes a ese agua. Esto, que tiene una razón histórica y que puede ser socialmente y políticamente razonable, también puede generar una serie de distorsiones, porque no se van incorporando de una forma adecuada y en tiempo los costes al servicio del agua, y no respondemos suficiente a necesidades de inversión, necesidades futuras, necesidades de renovación. Entonces, lo que era un diseño histórico razonable, que no se dé la vuelta y venga en nuestra contra, que el agua no tenga un precio formado en el mercado, que no sea motivo para que se distorsione por razones de otro tipo, políticas, sociales, algo que debería ser claro y transparente. Hay que repercutir los costes para poder mantener lo que tienes y poder invertir las mejoras que necesita el sector. Mejoras cada vez más exigentes. Queremos depurar más, queremos sacar del agua nuevos componentes que antes no estaban en nuestra sociedad. Microplásticos, hay que depurarlos. Esto encarece el servicio. Bueno, hay que repercutirlo. Pero claro, si en el esquema final nos encontramos un municipio donde la presión política sobre alcaldes, no subas las tarifas del agua porque la oposición te va a criticar por esto, pues esto es un sistema que ya no es acorde al tiempo, ¿no? A esta época, ¿no? Entonces, pues esto que podemos aportar se puede aportar tecnología, financiación, se puede aportar soluciones, pero necesita un marco adecuado. Y para no extenderme en esta primera intervención más, ese marco adecuado, como poco, requeriría una legislación básica sobre el ciclo urbano del agua en nuestro campo, un mínimo común regulador normativo para los operadores del ciclo urbano, que no nos obligara a tener 8000 reguladores distintos municipales, sería razonable, y una autoridad regulatoria, un primer comienzo de un regulador nacional al que acudir para garantizar la transparencia en la formación de ese precio que incorpora los costes. Sería un primer paso hacia ese marco que nos ayudaría a los operadores privados a prestar todas esas soluciones que podemos aportar al agua en España. Y con esto acabo esta primera intervención, porque si no, podía seguir y seguir. Muchísimas gracias. Yo creo que es también un tema muy recurrente el tema de la gobernanza y un poco la necesidad, si te he entendido bien, ¿no?, de intentar tener un marco regulatorio homogéneo con una serie de mínimos que nos permitirá tener una metodología del cálculo de las tarifas de una manera más transparente o más técnica, si queremos, que nos permitirá, como comentaba Federico, ¿no?, que al final el precio del agua que pagamos los usuarios pues esté claramente orientado a los costes específicos para desarrollar el servicio. Yo un poco por también seguir un poco en esta primera línea de preguntas, aprovechando que tengo a mi derecha a Julián y que al final ellos también desde SEOPAN, una de las infraestructuras en obra civil muy relevante ha sido todo lo que tiene que ver con el ciclo de agua, no solo en el ciclo urbano, sino de una manera más holística, incluyendo también todo lo que es el agua en alta, todo lo que son, pues evidentemente, todos los sistemas de presas y almacenamiento, todo el tema de la oportunidad en regadío, también, y ahora hablaremos también con Luis sobre depuración y sobre desalación y sobre reutilización. Si nos pudieras también aportar una primera visión de un poco de cómo ves el sector y retos, estaría estupendo. Muchas gracias. Bueno, como se ha indicado ya por varios ponentes, el agua, si analizamos las necesidades de inversión que tenemos que afrontar en España en esta década, es el número 1 de la lista. Son 66.000 millones de euros, según nuestra estimación, que ahora brevemente resumo, valor que supera, por ejemplo, toda la inversión acumulada en infraestructura ferroviaria de alta velocidad desde mediados de la década de los años 80, y somos el segundo país del mundo en extensión de líneas. Como decía, primer reto, la inversión, 66.000 millones de euros.
quizá perder el tiempo como hemos llegado a esta cifra no sea demasiado productivo y lo que tenemos que pensar es cómo podemos afrontar este enorme desafío. Esa cantidad de dinero es la suma de dos componentes. Una primera, que es lo que está planificado. El agua, curiosamente, es yo creo que la única infraestructura que tiene una planificación oficial de obligado cumplimiento, que además tiene que presentarse a Europa cada 6 años y, por lo tanto, no será por falta de planificación o por falta de regulación en cuanto a la planificación que el agua sea una materia oscura en absoluto. Desde el año 2009 tenemos la obligación de hacerlo por sexenios. En ese caso, planificados hay 38.000 millones de euros para el periodo 2022-2027. Si quisiéramos licitar esa cantidad de inversión en estos años, hasta el 27, tendríamos que triplicar la licitación pública anual media del conjunto de las administraciones que hemos tenido en los últimos años, con lo cual ya es de por sí un desafío bastante difícil porque implicaría pasar de 2.700 millones de licitación anual a 8.100. Técnicamente podemos decir que imposible. ¿Dónde se encuentran esas inversiones? Pues un 61% son las comunidades autónomas y comunidades locales, que no se reparten por igual, el esfuerzo inversor no es el mismo en función de la región en la que estemos. Y por hablar de las 4 grandes capítulos, depuración y saneamiento es el primero, con 11.000 millones de euros. El segundo es regadío y abastecimiento, con 8.750 millones de euros. El tercero, gestión del riesgo de inundación y del dominio público hidráulico, con 8.000 millones de euros. Y el último, desalinización, reutilización, regulación y recuperación de acuíferos, con 3.700 millones de euros. Esa primera parte, 38.000 millones. Lo que está planificado, está actuación por actuación recogida en un listado, 2022-2027. Y a esa cifra a nosotros nos gusta añadir otras inversiones, bien porque no están recogidas en la planificación hidrológica, bien porque van a ser consecuencia, como decía Federico, de nuevas regulaciones, como la nueva directiva de aguas residuales urbanas con el tema de los tratamientos cuaternarios y otras cuestiones. Y ahí, como decía, hay adicionalmente otros 28.000 millones de euros. ¿Dónde están, en nuestra opinión? El primero, muy importante, que es todo el objetivo de neutralidad energética asociado al stock de depuradoras y desalinizadoras que tenemos en operación en España, que consumen nada menos que el 2% del consumo de energía nacional. Y si adoptáramos la hipótesis de suministrar energía renovable para alcanzar el 100% de autoconsumo, pues en paneles fotovoltaicos tendríamos que invertir 1.500 millones de euros. Tenemos otro reto, que es la reposición de nuestras redes de suministro. Las que tienen más de 40 años, según un informe de AEAS, ahí se requiere invertir del orden de otros 10.000 millones de euros. Y es solo una parte del activo que tenemos de redes de conducción. Pero bueno, como las pérdidas del agua en un país como el nuestro, con estrés hídrico, sería la primera prioridad, ahí, como decía, hay otros 10.000 millones de euros en esas redes de suministro de más de 40 años. Tenemos, según la última encuesta de Hacienda de infraestructuras locales del año 2020, en España, 100.000 viviendas que no tienen dispositivos de alcantarillado y más de 850.000 viviendas que no tienen sistemas de saneamiento. Dotar a esas viviendas de esos sistemas requeriría invertir otros 1.500 millones de euros. Y ya para terminar, si por ejemplo fuésemos al caso de reconvertir todos los sistemas de redes unitarias de alcantarillado que tenemos a redes separativas, para evitar los más de 8.000 puntos de desbordamiento que tenemos en España inventariados en episodios de lluvia, yo no voy a poner nombres o ejemplos de ciudades magníficas donde en ciertas épocas del año es mejor no ir, ¿no? Pero hay otros 15.000 millones de euros. El tema no es baladí, hay más de 41.000 kilómetros de redes de alcantarillado en nuestras redes metropolitanas. Por lo tanto, objetivo presente década, 66.000 millones, 38.000 como una planificación en firme y otros 28.000 que vendrán surgiendo como consecuencia de nuevas obligaciones que tenemos que tener. Muchas gracias, Julián, por la información y por los datos. Yo simplemente por apostillar, siempre, como comentaba Julián, en el sector agua hay una planificación exhaustiva y estoy recordando, pero quiero recordar que el nivel de cumplimiento del segundo ciclo estaba en un 30% de lo que estaba presupuestado, y el del primero creo que se llegó al 60%. O sea, de manera sistemática estamos... no se desarrollaron. Entonces, es verdad que el problema más tiene que ver con un tema de ejecución que no con saber la planificación. Yo sí queréis, por terminar esta primera ronda, Luis, desde Acciona, que también estáis muy activos en el sector agua en muchos ámbitos, pero posiblemente también la desalación es una tecnología que en el contexto actual se ha puesto muy de moda, y también el concepto de reutilización o de las ecoplantas, que al final buscan generar esa circularidad y que enganchan muy bien con
con el discurso que ha comentado Alejandro, ¿no? Porque al final en este concepto de ecoplantas pues haces reutilización del agua depurada, tienes autonomía energética, valorizas los lodos. Bueno, si quieres también una primera aproximación a qué retos identificáis desde Acciona en el mundo agua, yo creo que también os sería tremendamente útil. Fenomenal. Gracias, Santiago, y gracias a COE por la invitación de hoy. Bueno, sí, efectivamente son, yo creo, los grandes temas a futuro. Bueno, primero, decir que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, que yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, hay una parte aquí de los nuevos temas y hay una parte de hacer bien los temas que ya llevan sobre la mesa mucho tiempo y donde hay retos pendientes importantísimos, ¿no? Y yo creo que si uno mira el marco regulatorio y financiero del sector del agua hoy en España, lo primero que le llama la atención es la descompensación que hay entre la importancia que se le da, la importancia reflejada en la inversión y en la sofisticación del marco regulatorio, contrastada con la importancia que tiene el recurso, que realmente es un recurso absolutamente clave, no solo para las necesidades de hoy, sino sobre todo para las necesidades futuras, ¿no? Este es un país que todavía quiere crecer, que puede aumentar su población sustancialmente porque espacio hay para ello, que quiere atraer industria, que quiere aumentar el peso de su sector agrícola, y para todo eso hace falta agua, y el agua es muy fácil que se convierta en la restricción vinculante del crecimiento de este país en un horizonte de 10 o 15 años, ¿no? Y eso es un tema que, contrastado con la situación actual del sector, yo creo que llama bastante la atención. Retos, y ahora voy al tema de reutilización. Yo creo el de inversión que decía Julián y que se ha comentado también antes es fundamental, relacionado con los mecanismos de colaboración público-privada que claramente serán necesarios, ¿no? Claro, aquí estamos en una época de cierta bonanza porque tenemos los fondos europeos, pero los fondos europeos son una cosa temporal, ¿no? Y cuando se acaben los fondos europeos necesitaremos algo que lo sustituya, y ese algo previsiblemente va a ser en gran medida el capital privado, y tenemos que ser conscientes de que nuestro marco actual no facilita la entrada de capital privado en el sector, en parte por restricciones generales causadas por la ley de desindexación, que, como sabéis todos, porque se ha dicho muchísimas veces ya, es extraordinariamente restrictiva respecto a las condiciones en las que se pueden hacer concesiones en España. Luego el tema del precio del agua, que creo que mencionaba Federico antes, es otra cosa absolutamente fundamental. Cuando hablamos de él, tenemos que pensar, evidentemente, en la recuperación de costes que nos imponen las directivas comunitarias, que no se está cumpliendo en España en muchos sitios todavía, y pensar no solo en los hogares, que yo creo que es donde siempre pensamos, ¿no? A mayor precio del agua, a menor consumo, sino también en los propios incentivos de los operadores, ¿no? Porque realmente los incentivos a reducir las pérdidas son tanto mayores cuanto mayor sea la capacidad de facturación si las puede resolver. Y en cuanto a nuevos temas, yo creo que desalación y reutilización son claramente los que están sobre la mesa. Ahí yo creo que quizás reseñar como tema general la probable necesidad de un mayor peso de la iniciativa privada, quiero decir, hasta ahora todo esto está en un territorio casi 100% público, y quizás eso merezca una reflexión. Evidentemente el sector público en un sector como este, en un ámbito como este, tiene que tener un peso fundamental y eso nadie lo cuestiona, pero quizá haya posibilidades de dar una mayor cabida al sector privado en la identificación de proyectos adecuados en ambos sectores. En este sentido, pues yo creo que la reutilización, sobre todo, donde, como sabéis, hay un borrador de Real Decreto en marcha, es absolutamente fundamental. Hila muy bien, además, y yo creo que es un buen ejemplo de lo que se suponía que tenía que hacer el Fondo de Recuperación, que en algunos casos lo ha hecho muy bien y en otros casos seguramente hay un cierto margen de mejora, de combinar reformas e inversiones para que precisamente sea la combinación de las dos la que de manera sinérgica pues consiga asegurarnos los mejores resultados. Yo, tanto por un lado como por otro, tenemos que avanzar. El borrador de Real Decreto que mencionaba claramente es habilitante, yo creo que marca el camino para que pueda empezar a haber inversiones, por lo que es muy bienvenido. Y yo creo que todo esto tiene que ser, evidentemente, sin perjuicio, que esto tiene que ser lo primero, y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, en que el ahorro y la eficiencia sean los primeros pilares de la estrategia de agua en el país. Y yo lo dejaría aquí, Santiago, luego podemos ampliar si quieres. Muchísimas gracias, Luis. Conmigo está a mi izquierda Carlos. Carlos, cambiamos un poco de tercio por hablar un poco más de economía circular orientada a la gestión de residuos, simplemente aquí a modo de introducción. Y sé que el campo de la gestión de residuos y
y la economía circular es tremendamente amplio, lo comentaba también Alejandro al principio, no solo es la gestión de los residuos que generamos, cómo los eficientamos y valorizamos, sino también es la primera parte de la cadena de valor, cómo podemos hacerlos más eficientes, pero al final Urbaser es uno de los principales líderes en la gestión de residuos en España, fundamentalmente tanto en el ámbito industrial y especialmente en el ámbito urbano. Por centrarme un poco en el ámbito urbano y dar un poco de contexto, hay también nueva normativa específica en la gestión urbana de agua que nos viene de Europa. España siempre hemos tenido el déficit, ¿no? de que estamos llevando demasiado residuo urbano a vertederos. Esto tiene que cambiar en un horizonte de tiempo que parece lejano, pero que no es tanto tiempo. Y eso requiere una transformación del sector, fomentando pues, la valorización energética, el reciclaje, etcétera. Entonces, bueno, en este contexto yo es un poco la misma cuestión que hacía el resto de participantes, un poco qué retos ves en el mundo de la gestión y de la economía circular. Buenas tardes, muchas gracias Santiago por la introducción y gracias a la COE y a Price por la invitación y enhorabuena por elegir un tema que desgraciadamente está haciendo mucho ruido negativo en los medios cuando puede ser una palanca de tanta generación de valor, ¿no? O sea que muy bien traído el tema. Yo, si me permitís, porque Urbaser es verdad que lleva 30 años en el sector y es líder en muchas de las gestiones de los distintos tipos de residuos, pero es verdad que los 2 últimos años está en un proceso de profunda transformación a raíz de la entrada de un nuevo accionista y una dirección totalmente nueva, presidida, como sabréis, por Fernando Abril Martorell. Y sí quería reseñar que bueno, somos una empresa que ahora mismo estamos enfocados en prestar servicios medioambientales, pero enfocados 100% en dar soluciones integradas, circulares y sostenibles en la gestión de esos residuos, ¿no? Es un sector, me preguntabas, que está en tanta transformación como que empresas como nosotros hemos pasado de hacer una cosa a hacer otra diferente, ¿no? Hasta tal punto nos está afectando la economía circular. Hablábamos antes en la comida de que a una empresa de envases o de bebidas pues le toca de fondo, pero no le cambia la actividad el hecho de tener que tener más reciclado en las botellas. Nos hemos pasado de ser una empresa de gestión de residuos a ser una empresa de gestión de recursos. De hecho, Urbaser, para casi todo el mundo, es una empresa y teníamos mucha actividad ahí, que limpiaba las calles, que recogía la basura, y seguimos haciéndolo, pero a día de hoy representa menos de 1/3 de nuestra actividad, porque las otras 2/3 partes están destinadas o dedicadas a tratar esos residuos, a valorizarlos y a generar unas materias primas secundarias o unos subproductos que ayuden a generar unas materias primas secundarias, que en definitiva van a permitir que haya que explotar menos las materias primas existentes, cada vez más escasas y más caras, y a descarbonizar, ¿no? Entonces, nuestra misión la tenemos clara, es hacer esta economía circular una realidad. Yo llevo casi 20 años ligado directamente a la sostenibilidad, a distintos ámbitos de la sostenibilidad. Empecé en energías renovables. Del 2006 a ahora, como sabréis, ha disminuido el 90% el coste de la producción fotovoltaica, de un módulo de energía solar fotovoltaica. Ha sido un crecimiento exponencial. Está también en el mundo del impacto social y hay grandes avances, queda mucho por hacer. Pero creo que en el tema del medio ambiente solo se ha visto la punta del iceberg. O sea, estamos en el momento en que esto tiene que empezar a generar ese crecimiento, como cuando en 2007 entré en el mundo de la energía solar, ¿no? ¿Qué ocurre y cuáles son los retos? Pues bien, más o menos lo habéis citado todos, incluso Mariano me ha ayudado con parte del discurso, porque entre los destinos a los que van los fondos tampoco has citado residuos ni economía circular, ¿no? Aparte de agua. Bueno, pues para conseguir valorizar más los residuos hay que invertir en tecnología, porque la tecnología hasta el momento no se ha desarrollado porque es cara y no había esa necesidad debido a la normativa, que es al final el gran reto. Estamos hablando de pasar del 50% del residuo que se destina a vertedero, estamos a la cola en Europa, el doble que la media europea, al 10% en el 2035, que está a la vuelta de la esquina en realidad, cuando estamos hablando de infraestructuras tan costosas
con permisos medioambientales que tardan mucho tiempo en lograrse, y de unas grandes inversiones. Yo solo por dar un dato, y con esto termino, los fondos europeos dedicados a economía circular son 1.600 millones. Solo para atender las necesidades de gestión de residuos en el sur de la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha presupuestado 2.200 millones. Para 70 municipios de España, 2.200 millones, y todos los fondos europeos, en su conjunto, para toda la economía circular, 1.600 millones. Entonces, bueno, yo creo que con esto nos hacemos una idea de la necesidad de dedicar más recursos si de verdad queremos llegar a los objetivos. Y por no ser conflictivo, con esos 2.200 millones ni siquiera se va a poder cumplir la ley europea, y traspuesta a España. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que el mensaje ha quedado claro. Posiblemente en la parte de economía circular y gestión de residuos, pues evidentemente hay muchas actividades que demandan recursos, pero claramente aquí tenemos un reto importante. Si la idea que tengo es seguir con el coloquio en torno a una valoración más específica de los PERTEs y de los fondos Next Gen que se están dedicando tanto al agua como al sector de la economía circular. En este sentido, si os parece, empezamos con el segmento agua. Aquí hay un plan aprobado para la digitalización del sector agua en España, con una cifra esperada de inversión de en torno a 3.500 millones de euros, considerando también, evidentemente, ciertas aportaciones por parte del sector privado. Es un proyecto que ya está en desarrollo y yo a lo mejor, Mariano, la pregunta que te haría es un poco por vuestra experiencia en el PERTE digitalización, ¿no? Un poco cómo lo valoras. Al final los objetivos tienen múltiples objetivos, pero uno de los más evidentes es dotar de información a los operadores para hacer una gestión más eficiente de los recursos. Entonces, yo creo que la pregunta fundamental aquí es, fundamentalmente, ¿qué aspectos positivos le ves al PERTE de digitalización de agua para vosotros? Y a lo mejor también qué puntos de mejora o qué echas en falta de cara a que su impacto sea más eficiente para el sector. Bueno, luego cuando Carlos intervenga seguro que lo precisa. Me preguntabas por el PERTE de digitalización. Realmente el PERTE de digitalización, cuando se empezó a plantear esa posibilidad, fue el propio Canal, junto con otras empresas líderes del sector en España, quien propuso esto al Ministerio. He de decirlo de esta forma clara y sin ambajes, ¿no? Y no como crítica. Es decir, el sector dio una oportunidad de utilizar parte de los fondos europeos para digitalizar un sector que, si bien ya había empezado en parte, llevaba cierto retraso en relación a otras utilities, ¿no? Y bueno, se vio una oportunidad. Es verdad que fue sobre todo el primer ministerio competente en telecomunicaciones receptivo a esa propuesta, empezaron a analizarla, les gustó la idea. Bueno, hubo una serie de reuniones y al final se materializó en esa dotación que comentas. Es verdad que no es toda esa dotación para el ciclo urbano del agua, y esa sí también ha sido una reivindicación que hemos hecho, ¿no? Que nos parecía pues también una dotación ciertamente escasa. Globalmente nos parece escasa porque se ha comentado por algunos de mis compañeros en la mesa. Si estamos realmente en una situación de emergencia climática, tal como fue declarado por el Gobierno, tiene que materializarse de alguna forma en la importancia, en términos económico-financieros, ese gran reto al que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Y si algún recurso ambiental está impactado por los efectos climáticos, es el agua. Nadie lo puede cuestionar. Bien porque pueda escasear, y tenemos datos recientes, bien porque los efectos ambientales sean catastróficos
como consecuencia de inundaciones, danas, etcétera, donde también de forma cada vez más recurrente pues vemos sus efectos, ¿no? Y las aportaciones, este es otro dato objetivo en Madrid, a nuestros ríos cada vez están disminuyendo más. Este también es otro dato. Por lo tanto, hace falta invertir en agua porque hace falta invertir en mitigación y adaptación al cambio climático. Por lo tanto, llama la atención que en este PERTE no se haya, en general, el mundo del agua, por los fondos europeos, pero especialmente en el PERTE. Dicho esto, siempre es una buena oportunidad. Que haya aportación económica mayor o menor, siempre es una buena oportunidad. Así lo vimos desde Canal. Consideramos que unos proyectos muy interesantes por valor de más de 40 millones de euros, y también lo digo sin ningún tipo de ambaje. Tuvimos cierta decepción. Fue un tema muy comentado en el sector, cómo Canal había tenido tan poca dotación económica en la elegibilidad de los proyectos. En teoría, los proyectos son en concurrencia competitiva. Bien, más allá de esa primera convocatoria, en la que esa decepción está superada, estamos muy ilusionados con la segunda convocatoria que además creo ha tenido un incremento de dotación a 300 millones de euros. Creo que las siguientes ya no van a tener aportación económica directa, sino que van a ser a través de préstamos. Pero en esta segunda convocatoria hemos presentado dos proyectos realmente creo que muy interesantes para avanzar en esa digitalización del sector tan necesaria. Digitalizar el sector no es un fin en sí mismo. Digitalizar el sector lo que pretende en definitiva es proteger el recurso, es hacer un uso más eficiente del recurso y ganar también en mejor gobernanza y transparencia, como decía Federico anteriormente. Gota de agua que no se desperdicia es gota de agua que tenemos para demandas futuras. Por lo tanto, la digitalización es una herramienta más que nos va a permitir tener un mejor conocimiento y explotar muchos datos, que eso es una segunda parte. No se trata solo de recabar datos, sino de luego saber limpiarlos y utilizarlos adecuadamente para mejorar la gobernanza y la toma de decisiones. Respondiendo, ya termino con esta tu pregunta, los fondos europeos en ese sentido son positivos. Me parece muy interesante la figura del PERTE. Reconozco que el PERTE, otra cosa es cómo al final se concrete, pero la figura del PERTE me parece lo más relevante del enfoque estratégico de los fondos europeos. Lamentablemente creo que debería haber algún PERTE más que no se ha realizado, más allá de las dificultades de gestión. Comentaba anteriormente que la dificultad es ejecutar los fondos, ¿no? El vehículo siempre es el mayor problema. Podemos tener dinero, pero probablemente ahí los procedimientos administrativos no se han adaptado para tener la agilidad necesaria. Nosotros hemos sufrido sangre, sudor y lágrimas en la Comunidad de Madrid para estar en ese ranking que yo señalaba, con un esfuerzo ímprobo no solo de los funcionarios, sino de todos los gestores y públicos de las diferentes direcciones que están involucradas en los fondos. A veces no se compadece la rapidez en la obtención con la articulación de mecanismos que permitan una adecuada gestión. Pero esto es otro debate. Creo que la buena noticia es que tenemos dinero para digitalizar el sector y, más allá de la dotación, mayor o menor, ha impulsado al sector y ha sensibilizado más al sector. Y con o sin fondos europeos se va a proceder a la digitalización del sector del agua en España, que es un aspecto muy importante y estratégico. Muchas gracias, Mariano, por tu respuesta. Yo creo que es verdad que cuando se empezaron a anunciar las distintas iniciativas de PERTES, llamaba la atención, ¿no?, que el agua en un primer momento no estuviera entre las prioridades, y conseguisteis este PERTE orientado a la digitalización. Es verdad que el sector agua, por razones varias, si lo comparamos con otras industrias, ¿no?, con otras utilities, pues necesitaba, yo creo, también un empuje a hacer una gestión de este tipo. Volviéndome a Federico desde Veolia, que es al final también otro operador muy relevante en el sector y que también han estado muy activos alrededor del PERTE de digitalización en el sector agua para como comentaba Mariano, hay distintos objetivos, pero una de las principales dotaciones presupuestarias tiene que ver con el ciclo urbano de agua. Un poco la cuestión similar a la de Mariano es una primera valor inicial, yo diría, del PERTE, conceptualmente el PERTE como mecanismo de colaboración público-privada, y en segundo lugar la cuestión de vuestra experiencia en términos de cómo se ha ejecutado el proceso, cómo de veloz ha sido la asignación de los fondos, la elegibilidad de los mismos. Si nos puedes hacer una primera valoración sobre estos temas, sería súper útil. Sí, perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, el PERTE fue un concepto y es muy interesante para nosotros. En el caso del agua, el PERTE ha ayudado a acercar el ciclo urbano del agua a la gestión de las cuencas. El agua en alta
que la lleva el Ministerio a través de las confederaciones hidrográficas, es competencia del Ministerio, estaba alejada de la visión del ciclo urbano, o el ciclo urbano estaba alejado, parecían dos mundos muy distantes, aunque el recurso viene de donde viene. Sin embargo, la gestión del ciclo urbano estaba mirando a los ayuntamientos o a las áreas metropolitanas y la gestión de la cuenca no tenía especial enfoque al ciclo urbano, con lo cual el PERTE ha servido, entre otras cosas, para acercar al operador del agua urbana a la visión de la cuenca en su conjunto. Y creo que este es un primer paso de algo que tendrá que seguir avanzando. Para la gestión del agua España va a necesitar operadores cualificados para esa gestión, y el operador del ciclo urbano es el más cualificado, el más sofisticado y el que puede ayudar a mejorar la gestión del agua en su conjunto, en una visión que está llamada a exceder del ciclo urbano solamente como lo entendemos ahora. Entonces, esa ruptura de barreras, de esa barrera entre el agua en alta y el agua en baja que supone el PERTE y la colaboración desde el Ministerio con los operadores del ciclo urbano, desde luego que muy positiva, y agradecer la flexibilidad del Ministerio en adaptar su visión a las necesidades del ciclo urbano. Con eso, muy interesante y un camino para desarrollarlo. A partir de ahí, en la ejecución, bueno, podemos criticar y poner cuestiones o puntos que se pueden mejorar con un afán constructivo. Pues yo diría que teníamos que haber sido algo más ágiles. Es un proceso lento. Es verdad que no era un ministerio, el de transición ecológica, acostumbrado a gestionar subvenciones, y hubo que cambiar mucho el enfoque de la licitación clásica de proyectos y obras a dar subvenciones a operadores del ciclo urbano. Aceptaron bien el concepto de que el beneficiario pudiera ser directamente el operador del ciclo urbano y no la administración municipal para agilizar. Eso fue un gran éxito, y yo creo que es la clave de que haya funcionado, pero podíamos en el calendario ir algo mejor. Me preocupa que el momento en el que esto pase de ser una subvención a ser préstamo haya un parón necesariamente, porque ahora mismo se está subvencionando los proyectos y de repente vamos a decir, bueno, ahora lo que se os va es a financiar a los siguientes. Eso, por la experiencia o por lo que hemos visto, va a generar un parón, porque a mi vecino, aquel de allí, se lo subvencionasteis y yo lo que tengo es que ahora pedir un préstamo para devolverlo, va a costar un poco enlazar. Para eso, la ejecución de proyectos que se visibilice, que se vea que son exitosos, que aportan, que dan, mejoran la eficiencia, va a ser muy importante. Lo que pasa es que se han apretado tanto en el calendario que la ejecución de los primeros no va a dar tiempo a que muestren unos resultados a los siguientes, y los siguientes van a ver, oye, aquellos se los subvencionasteis, a mí me dais un préstamo. Bueno, vamos a intentar ahí que no se produzca ese parón en la gestión y seguir como hasta ahora. Si pensamos que ha habido una primera convocatoria de 200 millones de euros y se presentaron proyectos por algo más de 1.000 millones de euros, se solicitaron ayudas por algo más de 1.000, en la segunda ha pasado lo mismo, con lo cual hay mucha demanda de estas ayudas y muchos proyectos pendientes de ejecutarse. A ver si luego somos capaces de encauzarlo hacia otras formas de financiación menos favorables, pero que el resultado que da esta transformación, la digitalización, su eficiencia, sea positivo y merezca la pena hacer el esfuerzo, y así se vea por los ayuntamientos y por las ciudades que tener su agua digitalizada reduce pérdidas, mejora eficiencias, mejora la garantía de servicio, permite incorporar distintas fuentes de agua con una mayor optimización. Pensad que en ciudades costeras cada vez es más frecuente que vamos a tener que estar incorporando agua desalada, agua regenerada, agua del acuífero, agua que viene, agua superficial, y eso va a requerir sistemas cada vez más complejos y que enlacen cada vez más con las cuencas, con las confederaciones hidrográficas. Tener una digitalización del ciclo urbano debe llevar también parejo la digitalización de la cuenca, porque si el gran operador de la cuenca y del sistema resulta que no está digitalizado, va a ser insuficiente que esté digitalizado el ciclo urbano. Esto nos lleva a una visión del agua que esté, como decía antes, de la barrera entre alta y baja, que vaya hacia un sistema mucho más integrado. Y por tanto, bueno, pues si me dices valoración positiva, ejecución, pues mejorable, pero bueno, aprendemos. Muchísimas gracias, Federico. Si yo pasaré al caso de Luis. Yo creo que a lo mejor
La pregunta en el caso sería, ¿cómo veis también que al final el PERTE que ha habido en el sector agua ha estado muy volcado en la digitalización, a lo mejor versus la financiación de infraestructuras, ¿no? Un poco también una valoración en general de cómo habéis visto el funcionamiento del PERTE en el caso, en la experiencia de Acciona, y un poco qué medidas o qué áreas de mejora identificáis. Bueno, pues desde nuestro punto de vista, bueno, lo primero, el PERTE ha sido bienvenido, lógicamente. O sea, al final aquí no deja de haber una inversión. Ya nos hemos acostumbrado a hablar de miles de millones con mucha alegría, pero hace 5 o 6 años esto habría parecido un maná absolutamente, en fin, de proporciones incalculables, ¿no? O sea, que yo creo que también hay que tener un cierto sentido de la proporción. En el PERTE yo creo que lo principal, y en el plan de recuperación en general, ha habido un problema de velocidad, ¿no? Que se puede ver desde dos puntos de vista. Ha habido demasiado apresuramiento impuesto por la Comisión, esto sí que yo creo que no se le puede imputar al Gobierno, a la hora de desplegar todo esto, que no dejan de ser reformas estructurales. Entonces ha habido un cierto conflicto entre la lógica inicial del plan, que era una lógica de recuperación rápida tras el COVID, y lo que al final ha contenido el plan, que son reformas estructurales que habrían necesitado seguramente un periodo más largo de maduración para hacerse bien de verdad, ¿no? Y eso, bueno, es un dato y eso era difícil de cambiar. Por otra parte, el despliegue ha sido lento o relativamente lento. Ahí yo creo que también se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Realmente, si uno tiene en cuenta la avalancha de trabajo que esto ha supuesto para la Administración y la poca capacidad adicional que la Administración ha requerido para llevar esto a cabo, yo creo que los resultados no están mal y yo tendería a ver más bien el vaso medio lleno, sin perjuicio de exigir a la Administración que, lógicamente, esto se tiene que aplicar de manera diligente y con la máxima agilidad, ¿no? El tema de las reformas que decía antes yo creo que es importante. El Real Decreto de Reutilización que está en marcha yo creo que es seguramente el hito más importante en materia de agua, con un efecto destrabador de inversión, que es precisamente lo que pretendía el plan de recuperación, y por ahí yo creo que eso son muy buenas noticias. Está pendiente, y yo creo que se ha mantenido en la adenda, estoy en duda ahora, yo creo que se ha mantenido en la adenda la voluntad de reformar el texto refundido de la Ley de Aguas, y ese es un hito importantísimo que tenemos por delante. En cuanto a la digitalización, yo creo que más allá del ahorro de agua que debería permitir, hay un punto aquí de mejora general de la información sobre el sector que es absolutamente indispensable. Este es otro de los ámbitos en los que se ve claramente la contradicción entre lo importante que es el sector para España y la incapacidad de manejarlo adecuadamente, porque ni siquiera tenemos los datos para hacerlo bien en muchos casos, ¿no? Y luego reseñar también el tema de los regadíos, ¿no? Que ya ha aparecido un poco de refilón en algún momento, pero bueno, ahí es donde está la parte del león del consumo de agua en nuestro país. Es un sector donde hay mucho por hacer, es un sector muy sensible políticamente, como ya hemos visto también, y yo creo que es un sector donde claramente tenemos que incidir tanto en la parte de eficiencia y ahorro, donde hay muchas posibilidades, como desde luego en la parte de dedicarle agua nueva, sea regenerada o sea reutilizada, ¿no? Yo creo que eso claramente es el sector donde nos tenemos que focalizar a medio plazo, y darle, ya digo, la importancia que tiene en un espíritu de utilizar bien el agua y de que la forma de utilizarla sea acorde con la escasez real de recursos en España, y esto nos pueda permitir liberar agua que favorezca nuestras posibilidades de crecimiento a medio y largo plazo. Muchas gracias, Luis. Visto que vamos un poquito justos de tiempo, así que no me enrollaré yo haciendo una valoración. Yo creo que está clara la visión. Si te parece, Julián, paso a lanzarte la pregunta a ti. Yo antes nos dabas el dato de los 66.000 millones. En esos 66 millones no está ni siquiera la digitalización, es la pura infraestructura. Si lo comparamos con los 3.500 millones, pues claramente la cifra se hace aparentemente pequeña. La cuestión sería la evaluación que hacéis desde SEOPAN bueno, yo creo de la figura en general de los PERTES, porque nos puede dar una visión muy interesante, porque es más transversal, y de los fondos de resiliencia. Y en segundo lugar, específicamente, cómo ves esto aplicado para los sectores que nos ocupan, que sería tanto el agua como la economía circular. Bueno, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones.
Si hablas con un miembro del Gobierno y le preguntas sobre el plan de recuperación no es un plan de inversión pública. No es un plan de inversión pública. Es algo que realmente nosotros desde el sector de las infraestructuras hemos reclamado, pero esa es la realidad. Tiene otros objetivos y es así. Quizá por eso las infraestructuras hidráulicas, sobre un total de 163.000 millones de euros que constituye el mecanismo de recuperación y resiliencia, pues representan únicamente el 1,1%. 1.900 millones de euros, comparemos esta cifra con la que he dicho antes de 66.000. También quería aclarar que sobre los 66.000 millones puede parecer que España es un país tercermundista del agua. Lejos de la realidad. Somos una referencia en el mundo, somos el 5º país en el mundo en capacidad de regulación hídrica, con el stock de grandes presas que tenemos, y el primero de Europa a mucha distancia del segundo en reutilización de aguas residuales. O sea, 1/3 de las aguas que se reutilizan en la Unión Europea se reutilizan en España. Por lo tanto, somos un país con un tejido empresarial y con una capacitación tecnológica de los mejores. Sobre el tema de fondos, plan de recuperación, PERTES. Los PERTES tampoco, ninguno de los PERTES que hay, crea infraestructura física, ninguno. Esa es la realidad. Nosotros, hablando de otras situaciones, por ejemplo, hemos propuesto al Gobierno, bueno, ¿por qué no hacemos un PERTE de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico? ¿Por qué no hacemos un PERTE de adaptación de nuestra infraestructura portuaria para el desarrollo industrial de la eólica marina offshore? ¿Por qué no hacemos un PERTE para proveer de energía renovable a esas 2% de consumo nacional que actualmente consumen las depuradoras y las desalinizadoras? Bueno, son decisiones que ha tomado el Gobierno. Nosotros sí pensamos que el plan de recuperación, a pesar de esos 1.900 millones de euros escasos, podría tener recorrido con la adenda financiera. El problema es que no tenemos tiempo. Es decir, lo que no vale es, cuando tenemos un hito de ejecución que termina en agosto de 2026, que a día de hoy no se haya movido, porque ninguna obra civil en este país, en toda su historia, se proyecta, se licita, se contrata, se ejecuta y se recibe en los apenas 2 años que tenemos hasta agosto del 26. Es imposible, pero por otro lado es una pena que esos 20.000 millones de euros de préstamos que tenemos ahí del Fondo de Resiliencia Autonómico, que casan perfectamente con el agua, pues es una pena no poder utilizar esos recursos, 10 años de carencia, 30 de amortización, tipo de interés muy competitivo, seguramente unas condiciones de impacto en la contabilidad pública que se desconocen porque todavía el BEI no tiene definido el reglamento también favorables para nuestra contabilidad pública. Pues eso puede ser una oportunidad, pero para eso nos tienen que dar como mínimo 2 años más de plazo. Y eso no depende de España, depende de la Unión Europea y tenemos elecciones en el mes de junio. Pero creo que es algo que nuestro Gobierno y el resto de gobiernos deberían de plantear porque va a ser una oportunidad perdida. 20.000 millones de euros, bueno, no va a resolver los 66.000 que he dicho antes, pero va a resolver muchos problemas, sobre todo el de depuración, por ejemplo, que es el más grave que tenemos ahora mismo, o el de la sequía, que también creo que requeriría alguna adopción extraordinaria. Por lo tanto, creo que oportunidad la tenemos ahí, pero depende de la decisión de Europa de tener esos 2 años más. Y también terminar con la colaboración público-privada. Creo que se ha comentado, pues, es inexplicable, bueno, lo ha comentado antes Luis, el abandono del modelo concesional. Yo creo que una depuradora probablemente es la mejor concesión de infraestructura, la que tiene más sentido que se pueda hacer en este país. Oiga, señores, ustedes me hacen el proyecto, estas son las necesidades de tratamiento, ustedes lo operan durante 20 años, yo solo voy a requerirle 2 cosas, este es su volumen de tratamiento anual, si no cumple le castigo y si cumple le bonifico, y la calidad del efluente es esta. Total objetividad. Es un sistema que funciona, está aprobado en España, alivia el gasto público de una manera y luego también, por otro lado, permite cuantificar exactamente cuál es el coste de la inversión, que luego hay que repercutirlo en la tarifa del agua, que ese yo creo que es el gran problema que tenemos en España. No tiene mucho sentido que en Madrid paguemos el agua a un determinado precio, que en otra región se pague otro precio. En fin, ya se entra en un tema más complicado, pero lo dejaría ahí. Claro que sí, oportunidades del agua con la colaboración público-privada todas y interés de la adenda financiera en ese fondo de resiliencia, pero alguien tiene que decir, señores, 2 años más. Y yo creo que ahí se podría hacer un plan a nivel nacional con lotes de depuradoras, con esos 11.000 millones que he dicho, que sería fantástico. Bien, muchísimas gracias, además, por hacer el apunte, teniendo en cuenta la nueva regulación de depuración, que nos va a requerir un esfuerzo inversor todavía superior, o sea que sería proyectos encima también Greenfield. Carlos, yo creo que para cerrar el coloquio contigo, ha comentado antes al principio Alejandro las distintas oportunidades que ha habido en economía circular en el PERTE, esos 500 millones que se van a ir movilizando.
desde Urbaser, como uno de los principales gestores de residuos, un poco qué valoración hacéis de los PERTEs de economía circular y un poco cómo los veis como elemento de transformación, como decías al principio de tu intervención, en el que se encuentra el sector actualmente. Bueno, claramente es un elemento dinamizador y muy buenas noticias el que haya fondos dedicados únicamente a economía circular, a la gestión de los residuos. Nosotros, en particular, por ponerte 2 ejemplos, hemos tenido concedidas 2 subvenciones para lo que esperamos sea la primera planta de reciclaje de baterías de litio en España, las primeras de Europa, y una planta de hidrogenación de aceites industriales usados, que los reutilizamos como bases para lubricantes, ¿no? De nuevo. Así que, y todo eso genera empleo, que añadimos a los 50.000 empleados que tenemos a día de hoy a nivel mundial y la gran mayoría en España. En el lado negativo, y un poco también por alusiones al comentario antes de Mariano, la cuantía es escasa, quizá antes cuando decía los 2.200 millones, por precisar, el presupuesto de la Comunidad de Madrid destinado a las plantas de residuos, una ya licitada para la Comunidad del Noroeste y la pendiente del Sur, no es de 2.200, pero el presupuesto de licitación de la planta de la Mancomunidad del Norte ha sido 1.000 millones y la del Sur es el triple de grande en cuanto a volumen de residuos. Entonces, si no son 2.200 o 3.000, por ahí andará. Estoy incluyendo CAPEX y OPEX, o sea, todo el canon a lo largo de los 20 años. Y un poco hilando con lo que decía, ¿no?, Julián, yo añadiría como modelo concesional ideal al del agua las plantas de tratamiento. Para mí, creo que estoy de acuerdo que quizá no se está creando infraestructura a partir del PERTE. Creo que tenemos una ocasión estupenda para empezar a considerar las plantas de tratamiento infraestructuras y empezar a considerar las plantas de tratamiento o nuestro sector como una empresa industrial. No solo porque lo diga la ley de industria, sino porque realmente estamos produciendo un recurso, ¿no? Y en ese sentido, sí, como área de mejora, veo que no se nos puede dejar fuera nuestra actividad para el PERTE de descarbonización, para el PERTE del vehículo eléctrico, cuando estoy reciclando baterías de ion litio, cuando estoy generando biometano o electricidad en los vertederos a partir del residuo. Entonces, bueno, ahí yo creo que sí que nuestra actividad todavía hay que darle un impulso en ese sentido. Fantástico, pues está viendo que estamos ya 4 minutos fuera de tiempo, o sea, nos hemos tragado un poco el tiempo del coloquio, o sea, de las preguntas. Por mi parte, yo creo que, bueno, agradecer lo primero a todos los participantes. Yo creo que el nivel y la calidad de las respuestas hablan por sí solas. Agradecer, por supuesto, a COE la oportunidad que nos ha dado para hacer este evento en su casa. Y buenas tardes a todos y muchísimas gracias.